1.800.000, casi que el doble. Como ministro, ayudé a lograr que hoy Ahí estamos escuchando al ministro Armando Benedetti con uno de sus videos a través de TikTok y de Instagram, en donde cuenta cómo pues está opinando sobre cuál debería ser el aumento del salario mínimo, y este video que salió hace más o menos un mes pues terminó siendo premonitorio, porque hoy se anuncia cuál va, a través de decreto, cuál va a ser el aumento del salario mínimo, y todo indica que Benedetti tenía razón. Y por eso una de las cosas que marca este 2025 es el regreso de Armando Benedetti a la política directa en la Casa de Nariño, porque él estaba exiliado en el servicio diplomático, primero en Venezuela y posteriormente en Italia. Pero tanto poder había abarcado un ministro del Interior. Se lo quiero preguntar a quien ha sido ministro del Interior en dos gobiernos distintos, hoy precandidato presidencial, me dirá si va a ir a una consulta o no, y es Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, qué gusto saludarla, y a todos los compañeros en la mesa y a todos los oyentes en esta época prenavideña o ya navideña. Un saludo especial. Recordarle a los oyentes, para un poco de contexto, que usted fue ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos, si no me equivoco, y también ministro del Interior en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Y por eso nos parecía importante hablar con usted, que creo que nos puede ilustrar, porque está curtido en política y curtido en la cartera, si habíamos tenido un ministro tan poderoso como Benedetti. Camila, insisten en ponerme a hablar de los sucesores o antecesores, pero bueno, mire, el ministro del Interior en Colombia, desde hace mucho tiempo, y antes del Ministerio del Interior, el ministro de Gobierno siempre ha sido la figura más importante de todos los gabinetes. Recordemos a Horacio Serpa en el gobierno del expresidente Samper, o a Germán Vargas a comienzos del gobierno del presidente Santos, del primer gobierno. Pues en mi caso estuve 3 años en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una alta rotación en general en Colombia. Son pocos los ministros que duran un buen tiempo del gobierno, precisamente porque tiene a su cargo el manejo de la relación con el Congreso y de alguna manera la vocería del gobierno en distintos temas que incluso van más allá de sus carteras. Así ha sido la historia de los ministros del Interior en Colombia en general. Lo que creo es que lo importante aquí es medir el Ministerio del Interior en los resultados, en la agenda legislativa, que obviamente el ministro lleva el liderazgo de toda la agenda legislativa, no solamente. Pero doctor Cristo, lo que hemos visto, y discúlpeme que lo interrumpa, es que Armando Benedetti, por eso ponía yo el video del salario mínimo, que hoy se va a conocer el decreto del gobierno nacional, y también hablando de la emergencia económica, pues se ha metido en muchos temas. Sabemos que el ministro del Interior, el ministro de la Política, es la cartera más importante para el manejo del Ejecutivo con el Legislativo, pero no sabíamos, o dígame usted, que se metía en todos los temas, incluso en los económicos, en el del salario mínimo. ¿Sí ha habido ministros del Interior que se meten en todo como Armando Benedetti en este 2025? Yo creo que hay una situación distinta, si pensándolo ahora que usted me pregunta, Camila, en el tema del Ministerio del Interior, y es que pues la actuación y el protagonismo en las redes sociales en general hoy es nueva en el ejercicio del gobierno en Colombia. Tal vez se nota allí un mayor activismo del ministro del Interior, y obviamente es indudable que el ministro Benedetti ha asumido la vocería del gobierno en distintos temas. En anteriores gobiernos había voceros de Palacio, voceros de prensa. Aquí pareciera ser que el ministro ha asumido la vocería del gobierno en su conjunto, y eso tal vez puede ser una circunstancia distinta.
Sí, exministro Cristo, es claro pues que siempre el ministro del Interior ha tenido pues un poder muy grande, pero yo quisiera concentrarme en una entrevista que el señor Armando Benedetti le dio al Tiempo y le voy a leer literalmente cómo dio una respuesta y usted me da una opinión sobre esa respuesta. Abro comillas, ni siquiera lograban quórum para aprobar el orden del día, lo que pasó es culpa del Congreso, los dejamos solos porque después de la elección de Carlos Camargo a la Corte Constitucional, no podíamos seguir con ellos, no pueden decir que perdimos algo porque nunca intentamos ganar. Les dijimos, váyase al carajo, dijo Armando Benedetti al Tiempo. Le quiero preguntar sobre esas declaraciones donde habla de influir en la elección de un magistrado a la Corte Constitucional primero y después decir que ni siquiera tenían la intención de ganar. ¿Qué nota usted de extraño en esas declaraciones? Bueno, no, yo quiero insisten en opiniones, pues yo no conozco realmente cómo se manejó la agenda legislativa este año. Yo he lamentado públicamente, por ejemplo, que la ley de competencias que habíamos previsto en el acto legislativo de autonomía territorial se presentara el 20 de julio de este año, terminó presentándose solo un día antes de terminar este periodo legislativo, con lo cual se perdió un semestre valioso para una discusión en el Congreso que en mi concepto es fundamental para el país, o cómo logramos en las comisiones primeras de Senado y Cámara hace un año precisamente un consenso que incluyó incluso al Centro Democrático para sacar adelante una ley fundamental para el campo y los campesinos de Colombia, que era de jurisdicción agraria, y se perdió todo este tiempo. Entonces, digamos, hay un... Claro, sí. pero es que hay una cosa que son los consensos y lo que hace un ministro de gobierno, que uno entiende que el ministro del Interior está encargado de eso y es, digamos, hacer estas conversaciones en el Congreso y unir y tratar de hacer esos consensos que es de los que usted nos está hablando. Pero es que aquí el señor Benedetti está haciendo algo que yo lo vería como una confesión. Primero, decir que dice públicamente el intento de influir en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, o sea, lo dice abiertamente, y lo otro es que no querían, o sea, con lo de la tributaria, no querían ganar, es decir, ellos lo que tenían debajo de la mesa era que querían meter a la brava la emergencia económica, es decir, aquí hay dos que son confesiones, no es lo que hace un ministro, lo que haría un ministro del Interior, sino que son confesiones. Yo lo que le puedo responder es que haría como presidente de la República con mi ministro del Interior hacia adelante en las relaciones con el Congreso. Yo creo que es fundamental recuperar esas relaciones, yo creo que es fundamental el diálogo institucional. Yo vi un esfuerzo del gobierno en sacar adelante la reforma tributaria hasta el último momento, que era muy difícil hacerlo, entre otras cosas porque yo no recuerdo ningún gobierno que el último semestre antes de elecciones haya sacado adelante en el Congreso cualquier reforma tributaria. Para cualquier Congreso es prácticamente imposible o suicida sacar una reforma tributaria, imponer impuestos a los colombianos a 2 o 3 meses de las elecciones de Congreso. A mí lo que me parece, mirando hacia el futuro, es que es fundamental el diálogo entre las instituciones, el diálogo con las Cortes, el diálogo con el Congreso, la concertación institucional, para darle tranquilidad, para darle certezas y para sacar adelante hacia el futuro. Este país enfrenta serias dificultades hacia el futuro en materia de seguridad, en materia fiscal, en materia de salud. Y yo he venido diciendo durante esta campaña que para enfrentar esos desafíos, más allá de un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, es fundamental seguir convocando consensos y acuerdos y no dividiendo. Oiga, exministro, es que usted dice algo que nos acabamos de acordar, que usted fue pues, el gran promotor de la reforma al plan de participaciones, al plan general de participaciones. Se supone que a los 6 meses se saca... Al sistema general de participaciones. Sistema general de participaciones, sí, se me cruzaron los cables. Y ya pasó hace más de un año, hubo simposios, congresos, se discutió, se sobrediscutió, y al final, ¿por qué no salió la ley de competencias? ¿Qué pasó? Bueno, no, la ley de competencias la presentó el gobierno, pero yo lo acabo de decir,
Creo que se demoraron 6 meses innecesariamente en la preparación del texto de la ley. Tiene todo el año 2026 este Congreso que está terminando e incluso el Congreso que se posesiona el 20 de julio para sacar adelante esta ley. Personalmente he estado estudiando y revisando el texto que se presentó al Congreso de la República hace escasamente unos días, vuelvo y digo, de manera tardía, lamentablemente, pero bueno, finalmente está presentada. Creo que se generará un gran debate en el Congreso de la República y en el país alrededor de una ley que debe garantizar, y el texto que presentó el gobierno no lo hace así todavía, debe garantizar que achiquemos de una manera importante el Estado central que ha crecido de manera desmesurada en la última década, y podamos fortalecer el Estado en los territorios, en las regiones, que es donde más lo requiere el ciudadano. La ley debe definir las competencias y los recursos, cómo se van a ir transfiriendo a los departamentos y municipios en los próximos 12 años, y esa ley es, para mí, la ley más importante, tal vez desde la reforma constitucional de Carlos Lleras Restrepo en el año 1968, para reestructurar el Estado colombiano. Ojalá podamos dar un debate amplio, ojalá sea materia de discusión en esta campaña presidencial, en lugar de todo este cruce de acusaciones, de ofensas, de insultos que estamos presenciando entre las distintas campañas. Yo soy optimista de que en el año 2026 podemos generar en el país un gran consenso alrededor de avanzar en la autonomía territorial y de avanzar de manera sostenible desde el punto de vista fiscal. Sí, y hablando de esa autonomía territorial, doctor Cristo, esta es una de sus banderas precisamente en medio de la campaña electoral que estamos llevando, y por eso le quiero preguntar ya por el terreno político y lo que estamos viendo, y es decir, ¿usted finalmente se va a unir a la consulta del Pacto Amplio? Entiendo que usted tiene un grupo de verdes que también lo apoyan. ¿Quiénes del Partido Verde lo estarían apoyando? ¿Y usted sí va a aterrizar en esa consulta? Pues no se trata de aterrizar o no, Lina. Yo el 26 de octubre le envié una carta a Iván Cepeda, a Roy Barreras, en su momento a Carolina Corcho, planteando la necesidad de que en la construcción de una coalición de centro-izquierda se llegara a unos acuerdos programáticos y a unos acuerdos políticos claros, porque la consulta no puede ser un simple mecanismo para escoger un candidato sin un programa, sin unas propuestas y sin unos compromisos frente a los colombianos. Unos compromisos que tienen que ver con, claro, la necesidad de avanzar en la inclusión social en la que este gobierno ha avanzado, en profundizar las reformas sociales que yo comparto, que incluso ayudé a impulsar en el Congreso, que me parece que van en la línea adecuada, pero también en la necesidad de rectificar caminos que han prendido a este gobierno en temas como la lucha contra la corrupción, en temas como la recuperación de la seguridad. La paz total definitivamente no funcionó. Hay que levantar las mesas de negociación que hoy en día están vigentes y que no nos están conduciendo a ninguna parte. ¿Cómo vamos a afrontar la crisis de salud también? Y allí se necesita construir unos acuerdos mínimos más allá de simplemente definir si vamos a una consulta o no. Ayer o anteayer los sectores de la izquierda democrática han anunciado una consulta de un nuevo mecanismo que ya llaman el Pacto Amplio. Yo agradezco la invitación que me hicieron la semana pasada para participar en ese proceso, y lo que he dicho es que falta mucho diálogo, falta mucha conversación, que ojalá la hagamos. Pero ¿y ese enero. diálogo entonces cuándo se define si usted entra o no entra? Porque ellos ya mandaron una carta haciendo invitación, ya está Daniel Quintero ahí adentro, Clara López hoy dijo que se debería tener otros sectores de centro. ¿Para cuándo creen que definen quién más va ahí en esa consulta? Pues es que hay plazo hasta el 6 de febrero, Camila, para escribir las consultas y para escribir las candidaturas. Esperamos avanzar en un diálogo serio, en definir unas propuestas claras, porque se trata no de hacer una consulta como está sucediendo con la consulta a la derecha,
en Colombia, que el único propósito de esa consulta es simplemente unirse contra el gobierno y unirse contra el presidente Petro. Del otro lado, lo que no se puede plantear es una consulta que simplemente represente al gobierno y al presidente Petro. Los colombianos están esperando cuáles son las propuestas de las campañas y los candidatos frente a los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro. Y yo sí aspiro a tener ese diálogo. Es que no hemos tenido la primera reunión, he estado esperando la respuesta también a la carta que enviamos en su momento, y poderse sentar a conversar y definir una hoja de ruta clara, unas reglas de juego, un acuerdo político y programático que permita definir, independientemente de quién sea el ganador de esa eventual consulta en el mes de marzo, cuáles van a ser los compromisos y las propuestas para los colombianos y qué significaría esa coalición para resolver los problemas del país. En otras palabras, si es una consulta solo de la izquierda democrática, creo que no sería una consulta amplia. Si logramos construir un programa de centro izquierda, una propuesta de centro izquierda, una propuesta de centro liberal, seguramente nos animaríamos a participar en ello, y es lo que tendremos que definir en el mes de enero. Pues, exministro Juan Fernando Cristo, hoy precandidato presidencial, esperaremos entonces enero, febrero, a ver qué pasa y cómo se da esa gran consulta de la centro izquierda. Mil gracias por estar con nosotros y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes, Camila, y lo mejor en el año 2026. Camila, mire, yo creo que usted tiene razón en que cuando dice que no ha habido un ministro del Interior más poderoso que Benedetti. Germán Vargas Lleras, por ejemplo, fue ministro del Interior de Santos y tuvo mucho poder. El doctor Horacio Serpa, en tiempos de Samper, durante el 8000, tuvo mucho poder. El doctor Carlos Lemos Simos fue ministro de Gobierno de Barco con mucho poder. Pero es que yo creo que los resultados son distintos al poder que ejerce el doctor Benedetti, muy mediático. Mire, se eludió la ley de financiamiento, se eludió la ley de la tributaria, se eludió la reforma de la salud. La jurisdicción agraria de la que hablaba el doctor Cristo en este momento era muy importante para el gobierno y para el proceso de paz, para la desmovilización del entonces FARC. Todo eso quedó en un limbo y unas se hundieron. Y eso es responsabilidad del ministro de la política, entenderse con el Congreso de la República. No es mandándole vainazos y peleando con el Congreso y echándole todo el agua sucia, porque en últimas, pues más agua sucia no le puede caer al Congreso, que le ha caído todo el agua sucia durante años y años y años. Pero yo creo que los resultados del doctor Benedetti son distintos al poder del doctor Benedetti. Mucho poder, pero pocos resultados. 12 del día, 48 minutos. Estamos de Navidad, seguimos hablando de política, pero ya los políticos nos dicen que por allá en enero, febrero se van a definir las cosas, así que pongámosle banda sonora a la Navidad, Gonzalo. Y banda sonora para hablar de un tema que yo sé que a usted le gusta mucho, porque a usted le encanta salir